Gerardo García Juárez, que es nuestro invitado. No solo es nuestro invitado, nuestro amigo, no solo lo hemos tenido aquí en Indianápolis, también es nuestro compadre. Ya nos contará un poquito más Gerardo de su preparación, de su formación. A mí me encanta acudir siempre a Gerard con temas de teología, de nuestra fe, del catecismo, de derecho canónico. Este hombre sabe muchísimo. De hecho, si tienen oportunidad de buscar sus programas que tuvo con Alejandro Alejandro Bermúdez. Bermúdez. Si Yeah. tienen oportunidad de buscar sus programas de cara a cara con Alejandro Bermúdez, wow, les va a encantar. Y en esta época hablaba muchísimo del tema de la nueva era. Y es un súper experto del tema, pero también de muchos otros temas. Jera es, wow, mis respetos. Jera, por favor, no te puedes Ahora ir sí. otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jera? Bueno, antes de que te nos vuelvas a caer la transmisión o lo que sea, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de toda la formación que tienes en cuestión de teología, de magisterio, de tradición y todo lo que has estudiado para hablar de todos estos temas con tanto conocimiento? Ujú. Bueno, se puede decir que mi formación, antes que nada, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo del lugar donde nos estén siguiendo en esta transmisión. Ujú. Pues más que nada, pues, mi formación se puede decir que ha sido autodidacta. Obviamente con la guía de muy buenas personas, amigos, sacerdotes, religiosos, y sobre todo por la necesidad del momento tan apremiante. Bueno, digo del momento, pero es una situación que ya viene desde hace muchos años, de Ujú. todo lo que está ocurriendo en el mundo, de todo lo que está ocurriendo en la iglesia. Eso obliga pues a buscar constantemente y sobre todo buscar en los lugares correctos. Eso es lo importante. Entonces, bueno, yo no ostento ningún título de nada. He tenido la oportunidad de, como ya les dije, de estudiar, sí, por mi cuenta, pero también bajo la dirección de, pues, de excelentes católicos, Ujú. católicos, católicos serios en su fe. Y bueno, pues hace algunos años también tuve la oportunidad de pagarme un curso de estudios en Roma, Italia, Ujú. en una universidad católica. Y bueno, pues eso es lo que puedo decir al respecto, pero lo principal pues ha sido la vía autodidacta, Ujú. buscar los lugares, como ya les dije, correctos, la tradición católica, el magisterio de la iglesia, pues, y sobre todo algo que el padre Javier Olivera Rabasi llama la apologética histórica, Ujú. porque la apologética, pues bueno, pues es precisamente eh, razonar las cuestiones de la fe para poder explicarlas. Ujú. Lamentablemente se ha reducido y no hablo de nada ni nadie en particular, bueno, se ha reducido a pensar la mayoría de los católicos que la apologética se trata de aprender ciertas citas bíblicas, pero nada más para rebatir a los protestantes. Ujú. Bueno, en ese sentido, a mí los protestantes no me interesan, a mí me interesan los católicos, a mí me interesan los de adentro, me interesan los de casa, porque un principio de caridad cristiana, pues dice, de moral cristiana quiero decir que la caridad pues siempre comienza en casa. Y si estamos teniendo un problema bastante grande en casa, yo no tengo tiempo para andar buscando pelearme con protestantes. Tengo algunos protestantes dentro de mis contactos en redes sociales. Es dos o tres nada más, pero la cuestión del trato, cuando lo ha habido, pues siempre ha sido una cuestión bastante respetuosa. Eh, no en el sentido de estar de acuerdo con la teología protestante, no, no va por ahí. Simplemente yo no sé por qué me siguen algunos de ellos y sobre todo con el tono picante, por así decirlo, de la mayoría de mis publicaciones y el tono incluso picante de mis conferencias en vivo, de conferencias online,
bueno, yo creo que le estoy aportando algo a alguien. Entonces, sí, me siguen algunos cuantos protestantes, pero también, y lo curioso del caso es de que debido a la apologética histórica, no me atacan los protestantes, me atacan los católicos. Y ese es el tema. Entonces, a mí me interesan los católicos, me interesan los de casa. Rezo por los protestantes para que, eh, para que se conviertan, para que los que fueron bautizados católicos vuelvan a la fe católica, abjuren de sus errores, de sus herejías. Y los que han nacido dentro del seno del protestantismo, pues que descubran la plenitud de la verdad que únicamente está en la Iglesia Católica. Pero bueno, en resumidas cuentas, mi lucha es con los de casa, mi lucha es con los católicos. Y es por eso que bueno, mucha gente incluso ha dejado de seguirme, que no pasa nada, no me lo tomo personal con nadie. Pero también hay muchos que son bastante recalcitrantes, por así decirlo, Ujú. y están, dale, 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 dale. Y bueno, pues lo divertido a veces también es de que hay unos cuantos villamelones por ahí que, que incluso algunos de ellos me tienen bloqueado, pero no sé cómo se enteran de lo que hablo, de lo que escribo, y de repente alguien me manda capturas de pantalla de algunas cosas que andan diciendo de mí, ¿no? Pero bueno, para quienes no sepan qué significa la palabra villamelón, antiguamente en la España se les decía melones o melón al, al tonto del pueblo, al que opinaba de todo sin saber nada. Entonces Villamelón, pues viene de ahí, el tonto del pueblo. Y en las redes sociales está lleno de Villamelones. Así es que Es bueno, que las también. redes sociales nos han dado esa oportunidad de hablar sin tener ninguna formación, ninguna autoridad en el tema, simplemente hablar y hablar, incluso atacar sin ningún buen argumento, o decir algo y esconder la mano, como dicen. Es triste lo que está pasando, ¿no? Y nosotros estamos en el mismo barco que tú. También nos llegan ataques por todos lados. También de repente bloqueamos gente y después nos enteramos también que hacen lo mismo, ¿no? Captura de pantalla, nos dicen, mira lo que están diciendo de Daniel y María. Y bueno, como siempre decimos, no estamos aquí en el negocio de los likes, estamos en el negocio, no es negocio, estamos en la misión de denunciar y de decir la verdad, ¿no? Cueste lo que cueste. Y Gerardo se caracteriza por eso, por decir la verdad y por ser muy valiente, muy, pero muy valiente. Por eso me encanta seguirlo. Y seguramente nuestros hermanos protestantes que te siguen lo hacen por lo mismo, porque ven esa esencia de verdad y seguramente estás convirtiendo muchos corazones, Jera, sin saberlo. A lo mejor te echan pleito, pero muy en el fondo les estás sembrando esa semilla de verdad. Así que tus esfuerzos nunca serán en vano. Pero bueno, y a Gerardo García Juárez, para que lo busquen en sus redes sociales y en su página web, porque él nos va a hablar de un tema que de repente se volvió como tendencia en todos lados, en redes sociales, entre los católicos, que es la misa tridentina, la misa tradicional en latín. No, y yo creo que mucha gente ni siquiera sabía que existía hasta que el Papa puso todas estas restricciones en la misa en latín. Y estas comunidades que van a esta misa, a esta celebración tradicional, bueno, pues obviamente hablaron en las redes sociales y expresaron ¿qué será? Su shock de esta decisión del Vaticano. Pero también mucha gente que nunca había tenido una experiencia en la misa en latín, por curiosidad, empezaron a asistir a estas misas, a buscar estas parroquias donde se ofrecía esta misa, etcétera. Entonces, bueno, Jaira nos va a aclarar algunas dudas. Bueno, nosotros la verdad ignoramos mucho de este tema de la misa tridentina. Empezamos a acudir a misa tridentina hace más o menos un año, pero bueno, después les platicaré lo que me dijo mi párroco. Mientras vamos a preguntarle a Jera, ¿qué es la misa tradicional en latín? Pues en términos claros, rápidos y contundentes, pues es la única misa. Es la única misa instituida, establecida por nuestro Señor Jesucristo, transmitida a los apóstoles y custodiada, protegida por los santos papas.
es el único rito de la misa católica. Es el único rito de la iglesia. En 1960 años no había habido necesidad de hacer un nuevo rito. Cosa que, bueno, ustedes y yo y la mayoría de los que nos están siguiendo en este momento, todos nacimos en lo que se llama el Novus Ordo, o el nuevo rito de la misa. Y yo no supe durante muchos años de la misa tradicional. Cuando me enteré de la misa tradicional, yo creo, no sé, hace cosa de, voy a ser muy sincero con esto, yo me enteré de la misa tradicional hace que será cosa de unos 8, 9 años atrás. Pero como a mí me habían dicho, y yo me la creí, que pues esa misa ya no se utilizaba, que porque nadie entendía el latín, etcétera. Y aquí en Chihuahua hay varias iglesias de rito tradicional. Yo soy de la ciudad de Chihuahua, en México, al norte. Pero a mí no me interesaba, porque yo pensaba que el Novus Ordo, es más, no sabía ni siquiera que se llamaba Novus Ordo. Así de obnubilado estaba yo con la realidad. Cuando en mi adolescencia, bueno, de hecho yo en mi adolescencia me enteré de un lugar aquí donde ahora soy feligrés. Yo soy feligrés de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y despectivamente nos llaman lefebristas, despectivamente nos llaman cismáticos, nos llaman herejes. No somos, no somos lefebristas, somos católicos. No somos cismáticos ni somos herejes. Hay que decir las cosas claras y como son. Entonces, cuando yo pasaba en mi adolescencia por la capilla a la que actualmente voy, a mí me decían, no entres allí, porque si entras, vas a estar excomulgado. Oh my God, no quiero estar excomulgado. Yo no sabía ni qué era estar excomulgado, pero pues bueno. Muy feo, entonces no queríamos estar excomulgados. Y es la general, porque obviamente hay mucha desinformación y hay poca, ¿cómo decirlo? Poca disponibilidad de nosotros los católicos para formarnos. Entonces, lo que escuchamos ya, ¿no? Lo creemos así automáticamente y hasta como dogma de fe, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí he escuchado a gente decir que las misas en latín están prohibidas, así. Que las misas en latín están prohibidas. Entonces, el que va a una misa en latín está desobedeciendo y está rompiendo con el Papa, ¿no? Nada más así. Ya después, investigando un poco más y también con la experiencia, supe que existía esta capilla de la Fraternidad Sacerdotal Pío X, pero cuando vi la imagen de Monseñor Lefebvre a la entrada, también se me vino esa memoria de cuando decían los lefebristas, no sé qué, cuidado con los lefebristas y los lefebristas y las lefebristas. ¿No? Sí. Ahí fue cuando me puse a investigar todavía más y gracias a Dios que contamos contigo, Jera, con tu conocimiento y con todo lo que nos ayudas a comprender. Porque, bueno, sí fue pues una cuestión como de no saber si estaba haciendo algo bien, ¿no? Si tenía que ir a preguntarle a mi párroco, porque obviamente mi párroco es del Novus Sordo, ¿qué va a decir el párroco del Novus Sordo sobre, ¿no? La misa tridentina? O a lo mejor, no por mal fe, ¿no? Pero a lo mejor por falta de formación. Entonces, empecé con esas dudas. Y después vi que Jera estaba ofreciendo este curso, este taller sobre la misa tridentina. Entonces, así fue como decidimos hacer rápidamente este live para aclarar muchas dudas. Entonces, cuando te dice alguien, no puedes acudir a una capilla o a una misa de la Fraternidad Sacerdotal Pío X porque Monseñor Lefebvre murió excomulgado, ¿cuál es la respuesta a esto, Jera? Pues que es una mentira. Ciertamente hubo una excomunión, pero fue ilegal y fue inválida. La ley máxima de la iglesia, y esto lo he repetido muchísimas veces y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio, la ley máxima de la iglesia es la salvación de las almas, no la conversión ecológica, no la adoración a la Pachamama, no la ideología de género. La ley máxima de la iglesia es la salvación de las almas.
Pero también la misma iglesia dice que cuando las almas, la salvación de las almas se ve comprometida, pues hay que actuar en consecuencia, pues con la misma iglesia. La iglesia no se contradice en nada. Quienes se contradicen son los que de décadas para acá han hecho lo que han querido con la Santa Misa, con la liturgia y con el derecho canónico. Han hecho una barbaridad con esas tres cosas. Entonces, eh, la excomunión de Monseñor Marcel Lefebvre y de los 4 obispos que él ordenó el 30 de junio de 1988, pues son inválidas. ¿Por qué? Porque lo que se estaba comprometiendo era la Santa Misa, el santo sacrificio de la misa, era lo que se estaba comprometiendo. Monseñor Lefebvre le pidió durante meses a Roma que le designaran un obispo. Roma no le hizo caso. Cuando él decide ordenar a los 4 obispos, Monseñor Bernard Feley, Monseñor Bernard Tissier de Malerains, Monseñor Alfonso de Galarreta y Monseñor Richard Williamson, Roma inmediatamente dice, esto no puede ocurrir, y procede a la excomunión. Sucede que 3 semanas después de las famosas excomuniones, Roma autoriza de manera express la fundación y la constitución de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Muchos dicen, yo sí voy a misa tridentina, pero nada más a los lugares autorizados. Uh-huh. Eso es una contradicción de términos, porque en la bula Quo Primum Tempore, el Papa San Pío V dice que esta es la única expresión de la lex credendi y de la lex orandi de la Iglesia, y que nadie se atreva a alterarla, a modificarla, a suprimirla, si no incurre en la ira de Dios Todopoderoso y en la ira de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, y sea anatema. Eso es lo que dice la bula Quo Primum Tempore. Y además la bula Quo Primum Tempore concede un indulto para que todo sacerdote celebre esa única misa con libre derecho y sin ninguna prohibición, sin ninguna restricción de nada ni de nadie. O sea, eso que dicen de que se tiene que pedir permiso, bueno, pues eso han hecho los pontífices como Juan Pablo II, como Benedicto XVI y ahora Francisco. Pues eso es un abuso canónico, eso es un abuso de autoridad, porque si ya San Pío V estableció que la misa de rito tridentino, y se le llama de rito tridentino porque fue en el Concilio de Trento donde se canoniza. La misa ya existía. La misa, como ya les dije, la estableció nuestro Señor Jesucristo, pero delegó a sus apóstoles, Pedro en primer lugar, la facultad de ordenar el rito, de tal manera que en la Santa Misa vemos palabras y hechos no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino de Yahvé, de Dios Padre, desde el Antiguo Testamento. El mismo canon de la misa fue compuesto por el apóstol San Pedro. Cuando en la consagración del vino dice, y tomando en sus manos este cáliz, se refiere al cáliz que utilizó nuestro Señor Jesucristo en la última cena. No dice, y utilizando aquel cáliz, no dice utilizando otro cáliz, no dice utilizando un cáliz, dice tomando este cáliz en sus santas y venerables manos, elevó los ojos al cielo, etc. Entonces son palabras del mismo Señor Jesucristo. Por aquí tengo el misal que yo utilizo, y por ejemplo, en el canon de la misa, en la primera parte,
cuando se pide por la unión de la iglesia y por las autoridades de la iglesia, dice el canon, en primer lugar, los ofrecemos por tu santa iglesia católica. Dígnate darle paz, defenderla, mantenerla unida y gobernada por toda la redondez de la tierra, juntamente con tu siervo nuestro Papa, el de turno, nuestro obispo, el ordinario del lugar, y nuestro rey en los lugares que todavía haya monarquía católica, pero ya no hay, ya no hay en ningún lado. Aquí viene lo interesante, y esto lo añadió el Papa San Pío X, y todos los ortodoxos que profesan la fe católica y apostólica. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que hay que profesar la fe católica y apostólica. Y eso es equivalente a ortodoxia, recta enseñanza. Eso es equivalente a tradición y magisterio de la iglesia. Oye, Gera, perdón que te interrumpa. Pues para los que hemos estado o hemos vivido la experiencia de estar en una misa tridentina, obviamente la diferencia es descomunal. Hemos observado que en la misa tridentina la solemnidad es lo más sumo que hay, ¿no? Inclusive para entrar tienes que tener pues bien vestido, ¿no? De corbata, de saco, o sea, las mujeres, o sea, bien vestidas, o sea, con vestidos, no con como se ve en la misa regular, ¿no? A qué se debió este como relajamiento? O sea, porque aquí en Estados Unidos la gente hasta asiste a misa hasta en shorts. Y claro, y también la otra pregunta que tengo es, ¿por qué la misa en tridentina es estrictamente en latín? ¿Por qué no es en el idioma del país que está? ¿Y por qué la otra misa sí se puede hacer en el lenguaje de la localidad donde te encuentras? Bueno, voy a responder las dos preguntas comenzando por la segunda. Uh-huh. Se establece el latín como lengua oficial de la iglesia, pero también se canoniza al latín como lengua sacra. Además, el latín es muy preciso. El latín no admite dobles interpretaciones y no admite ambigüedades. Y aunque ya había habido intentos, por ejemplo, Martín Lutero aborrecía la misa. Martín Lutero fue un monje agustino católico que no se metió al convento, al monasterio por vocación religiosa, sino que se metió al monasterio huyendo de la ley porque había asesinado a un condiscípulo, a un compañero de clases. Y los conventos, los monasterios, pues eran lugares neutrales y que tenían inmunidad, por así decirlo. Claro que fueron a perseguirlo hasta allá, pero Martín Lutero juró y perjuró que iba a hacer penitencia y reparación por el crimen que había cometido, no porque se hubiese arrepentido, sino para no pisar la cárcel. Martín Lutero tenía grandes dotes, era abogado, era jurista, era doctor en derecho, tenía grandes dotes, era muy elocuente, era muy inteligente, y aprovecharon los agustinos, que era una orden que estaba en decadencia en aquel tiempo, lo aprovecharon, y tan es así que mientras el proceso regular para que un candidato al sacerdocio tenga que pasar 8 años para poder ser ordenado sacerdote, Martín Lutero fue ordenado a los 2 años de haberse refugiado en el monasterio. Martín Lutero le tenía pavor a la Santa Misa, le tenía pavor desde el ofertorio, porque desde el ofertorio se habla de un sacrificio. Entonces, Martín Lutero, ya cuando inicia su rebelión, que no se le puede llamar reforma, Martín Lutero dice, hay que destruir la misa, pero para destruir la misa hay que acabar con el sacerdocio. Entonces, elimina el latín como lengua oficial de la iglesia y es el primero que introduce la lengua vulgar. La primera misa sacrílega se celebró en alemán. Luego Juan Calvino y todos los seguidores de Martín Lutero comenzaron a hacer lo mismo, y Martín Lutero les dio la consigna de que como la misa hay partes de las oraciones que solamente le corresponden al sacerdote,
las eliminasen para que los débiles de conciencia, así decía Martín Lutero, no se dieran cuenta del cambio y no se escandalizaran. Y si se daban cuenta los católicos, entonces no iba a funcionar su movimiento. Entonces, en el Concilio de Trento se establece que la lengua oficial de la Iglesia, una vez más establece que es el latín, que la liturgia, la Santa Misa, los oficios divinos se reciten en latín. Sin embargo, la bula Quo Primum Tempore también dice: explíquense en lengua vulgar o vernácula los misterios al pueblo. Y eso se hacía a través de la catequesis, se hacía a través de predicar el sermón o la homilía. Entonces, bueno, el latín es una lengua sagrada, es una lengua preciosa y es una lengua canonizada y es muy precisa. Por eso, si se ven actualmente los misales Novus Ordo, no dicen lo mismo. No dice lo mismo el misal del Novus Ordo en inglés. Por ejemplo, para referirse al Espíritu Santo, lo correcto sería decir Holy Spirit. Dicen Holy Ghost. Y eso es una ambigüedad, porque se le quita la personalidad divina al Espíritu Santo, se le rebaja. Bueno, entonces ya viene establecido el uso del latín. Así es que el latín nunca fue el problema, nunca. Bueno. Ahora, Gerard, disculpa que te interrumpa. Para la gente que nunca ha ido a una misa tridentina y que nunca ha vivido esta experiencia y que tienen miedo por esa razón de que la van a escuchar todo en latín, no van a entender nada, no saben qué está pasando, mejor ni lo intentamos. Los misales que están en latín, hay unos que tienen la traducción a la misma hojita del otro lado para que sepas exactamente lo que está pasando, lo que está diciendo el sacerdote, cuándo te tienes que hincar, cuándo tienes que parar. O sea, no vas a estar a ciegas, nada más escuchando algo que no tienes ni idea de lo que está sucediendo. O sea, puedes ir siguiendo la misa y la puedes ir entendiendo. Es correcto, es correcto. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice que la gente no tiene por qué entender lo que el sacerdote dice. Sin embargo, viendo lo que el sacerdote hace, la gente comprende lo que se está realizando allí. Y esas son palabras de Santo Tomás de Aquino. Bueno, y así son los misales, ¿eh? Son en latín y en castellano, o en latín y en inglés, y son muy intuitivos, son muy didácticos, son muy fáciles de seguir. Bueno. Otra cosa, Gerardo, antes de que continúes con la respuesta de Daniel, pero otra cosa que... Bueno, se me acaba de ir la idea. Porque también tengo la duda de todo lo que dice Daniel, cómo es que se relajó tanto, ¿no? Después de que para ir a misa era el día más importante de la semana y tenías que vestirte, bueno, de gala porque ibas a ir a ver al Señor, ¿no? A las mujeres de velo y de repente ya acá, bueno, ves casi gente entrando en traje de baño. Pero ya, lo que te iba a decir sobre el idioma. Mucha gente dice que era necesario hacer este cambio para que la gente entendiera lo que estaba pasando en la misa. Y lo que sucedió fue lo opuesto, o sea, ahora vemos cada vez menos gente interesada en acudir a la misa, menos gente poniendo atención, menos gente expresando la solemnidad que debemos en la misa. Y también vemos menos vocaciones religiosas, ¿no? Desde que antes el hecho de que los niños fueran entrenados para ser monaguillos, altar servers le llaman aquí, era casi le estabas abriendo, ¿no? al niño esa noción, esa puerta a la vocación sacerdotal, ¿no? Y muchas vocaciones sacerdotales nacieron de ahí. Y ahora cada vez, vemos menos. Aquí en Estados Unidos tenemos una crisis de sacerdotes. Concretamente aquí en Indianápolis tenemos una crisis tremenda de sacerdotes. Un solo sacerdote a veces está a cargo de 3 parroquias. Bueno, ok. Respondiendo la otra pregunta de Daniel, que también ahí va a ir la respuesta de lo que acabas de comentar, María, lo que acabas de preguntar. ¿Por qué en la misa tradicional se utiliza mucho el decoro? Precisamente porque la
tiene sentido de lo sagrado, de lo trascendente. La Santa Misa, y eso es algo que explico en este curso, que ahorita voy a dar información, si me permiten. La Santa Misa es un sacrificio por excelencia. Es el sacrificio, es el santo sacrificio por excelencia. En el primer tema del curso que estoy ofreciendo, y que ya en quienes me siguen en Facebook y aparezco como Gerardo García Juárez, he fijado una publicación donde viene información al respecto y viene todo el temario, pues para que a la gente le quede claro, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, pues el sacrificio pues tiene relación con no solamente con que se ha ofendido al Creador, sino la dignidad de la persona que ha sido ofendida. En justicia, el ser humano, el pecador, merece la muerte. En justicia, porque ha ofendido a Dios y ha ofendido la dignidad de Dios. Pero Dios no quiere la muerte del pecador. Por eso sustituyó la muerte del ser humano, en este caso de Adán y Eva, pidiendo sacrificios de animales, derramamiento de sangre, porque es lo único que puede aplacar la ira divina. Pero la sangre de un pecador y de todos los pecadores que somos nosotros no basta para restituir a Dios lo que por el pecado le quitamos. El único que puede restituir es Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad. Por eso las figuras del Antiguo Testamento, mediante los sacrificios de animales con derramamiento de sangre. Y aquí viene la respuesta. ¿Por qué tanta desacralización en el Novus Ordo que como tú preguntabas, Daniel, que mucha gente va en shorts, en pants o hasta en top, muchas mujeres, ¿no? Precisamente porque el Novus Ordo, y desde antes del Novus Ordo, por ejemplo, ya desde el Sínodo de Pistoia en la Toscana italiana, a finales del siglo XVIII, pues decían que la misa no era un sacrificio, que en realidad era una cena, era un banquete, era un convite. Martín Lutero, volvamos otra vez a Lutero y a Juan Calvino, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cambiaron las oraciones de la Santa Misa, eliminando del ofertorio todo aspecto de sacrificio para insistir en que se trataba de una cena, de un convite. Separan el altar del tabernáculo, lo recorren hacia los fieles y el sacerdote se voltea hacia los fieles y le da la espalda a Dios, dando a entender que el sacerdote ya no es otro Cristo, ya no es el celebrante, sino que es un presidente de asamblea que nada más dirige las oraciones. La misa, el santo sacrificio, tiene 4 aspectos. El aspecto propiciatorio, el aspecto impetratorio, el aspecto latréutico, y se me está olvidando el 4 aspecto. En lo que recuerdas, eucarístico. Sí tiene sentido lo que estás diciendo, porque en la antigüedad el sumo sacerdote era el único que entraba ante la presencia de Dios. Ahora, a lo mejor estoy equivocado, no sé, pero en la misa tridentina es el único que está frente al altar, pero somos partícipes mediante la observación, ¿no? Ahora, como tú dices, ya cambió con ese nuevo Ordus, pues ahora él le da la espalda a Dios y está frente a nosotros. Inclusive uno de los amigos lo mencionaba aquí en los comentarios, me llamó mucho la atención que jamás había visto esto. Una vez al año, por lo menos, tienen una misa donde están los animales, o sea, donde puedes llevar tus perros, o sea, y uno ni siquiera puede poner atención a la misa porque estás pendiente de que no te vaya a morder uno de esos perros que tienes al lado. O sea, eso y es totalmente fuera de lugar. O sea, y no tengo nada en contra de los animales, pero no logro entender todavía qué tienen que ver los perros allí, pero bueno. Y todo lo que ocurre, ¿no? En esta parte donde antes era exclusiva para el sacerdote, ¿no? Ahora ya se sube cualquier persona, ahora ya se toca cualquier instrumento, de repente ves guitarras eléctricas y baterías en la misa, tantas cosas que no te permiten apreciar lo que está pasando, ¿no? Ya como dices, ya no es una misa, o sea, ya es
a veces siento que es como un espectáculo, ¿no? Como un show, como que ya no está pasando, ya no estamos poniendo atención a lo principal, a lo que está ocurriendo en cada misa, al sacrificio que está ocurriendo en cada misa. Por eso, en el Novus Ordo se insiste más en que la misa es acción de gracias, es Eucaristía, meramente. Y los aspectos propiciatorio, impetratorio o de súplica y el aspecto latréutico no se eliminan, pero sí se rebajan, incluso se dejan en segundo plano. Entonces, como el aspecto eucarístico, la Eucaristía se instituye el Jueves Santo en la última cena, Martín Lutero eliminó el nombre de misa, porque en latín la palabra misa significa en castellano enviada. Cuando el sacerdote dice ite, misa es, dice vayan, ha sido enviada. ¿Qué ha sido enviada? La oblación del sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo al Padre para pedir perdón por nuestros pecados, satisfacer por nosotros lo que nosotros no podemos pagar, suplicar al Padre para que aplaque su ira divina, darle acción de gracias a través de la Eucaristía y rendirle honor y gloria, porque lo único que agrada a Dios es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces Martín Lutero elimina el nombre de misa y lo sustituye por el nombre de Santa Cena. El tiempo, llegamos a 1900, a los tiempos del Concilio Vaticano II, que ha sido la peor usurpación en la historia de la Iglesia Católica. Que tomaron para hacer los documentos, las declaraciones, los decretos y las constituciones, que tomaron de concilios dogmáticos cosas, no significa que el Concilio Vaticano II haya sido bueno, ni mucho menos haya sido necesario. El Concilio Vaticano II está lleno de errores. Qué triste. Es triste y a mucha gente le causa shock esto. Yo he tenido gente en mis cursos que se me han salido a la segunda sesión y me llaman mentiroso. Bueno, no me crean a mí, créanle a las evidencias. Y entonces viene Juan 23 y luego viene Pablo VI y hacen un tutti frutti con la liturgia. Meten cosas dogmáticas de concilios anteriores, principalmente del Concilio Vaticano I, pero para poder hacer los cambios que la masonería eclesiástica ya había planeado hacer. ¿Y cuál creen que era el principal cambio? La misa católica. Ese es el principal cambio. Entonces, en la Constitución Missale Romanum de Pablo VI del año 1969, hicieron también la trampa semántica a través del derecho canónico y a través de la misma doctrina, que Pablo VI dice muy cómodamente que el Novus Ordo ya será el rito principal de la Iglesia y la misa de siempre pasa a ser el rito extraordinario. Lo relega a segundo plano. ¿Por qué no lo destruyeron? Simplemente porque no pueden suprimir la misa católica. Porque San Pío V en la bula Quo Primum Tempore también se asesoró de brillantes teólogos y doctores en derecho canónico y teología para blindar la máxima expresión de fe y oración de la Iglesia. Entonces, no la pueden suprimir, porque la bula Quo Primum Tempore está redactada en un latín tan perfecto y tan preciso que no admite ambigüedades. Por eso, al paso de los años, al paso del tiempo, al paso de los siglos y de las décadas, han tratado de hacer lo que han podido para relegarla a un segundo plano y sobre todo, pues hasta que haya menos lugares en los que se celebre la Santa Misa. Y al decir Santa Misa, no me estoy refiriendo al Novus Ordo,
me estoy refiriendo a la misa tridentina. Ujú. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero es que en el Novus Ordo una misa bien celebrada, pues sí, sí es válida. Es una contradicción de términos decir una misa Novus Ordo bien celebrada, porque ya el mismo misal de Pablo VI abre a la creatividad del celebrante, del sacerdote. Y en el misal de San Pío V, las rúbricas son muy precisas. Las rúbricas son las letritas en rojo. Rúbrica viene de rubrum, que significa rojo. Son tan precisas que hasta le dicen al sacerdote, en este momento hay que alzar la vista hacia el crucifijo. Hay que hacer una inclinación profunda. Hay que hacer una leve inclinación. Hay que hacer una genuflexión. Y el tercer tema de este curso, hago la comparación entre el misal de San Pío V y el misal de Pablo VI. Se van a sorprender porque mutilaron en el Novus Ordo el 80% de las oraciones, de las palabras, de los gestos, de los ritos, de las ceremonias y de las oraciones de la misa de siempre. Y esto no lo estoy inventando yo. Hay un libro muy bueno que se llama El drama litúrgico, de Augusto del Río, y ese lo pueden buscar en internet y lo descargan. Disculpen si están escuchando que me entran notificaciones, pero bueno, no quiero poner el modo avión porque ya me sucedió ahorita que se perdió la conexión. Okay. Entonces, pues, ¿cuáles son los frutos del Novus Ordo? Ninguno. Romano Amerio, en su obra Iota Unum, Romano Amerio hace un análisis bastante interesante de los frutos del Concilio Vaticano II y de la Nueva Misa, y da unas estadísticas escalofriantes, porque en 1970 en la Iglesia Católica había más de 300,000 sacerdotes válidamente ordenados. En 1976, menos de 150,000 sacerdotes. Los monasterios de monjas se vaciaron en un 40% en 6 años. Las monjas se subieron el hábito hasta debajo de la rodilla, se quitaron el velo de la cabeza y muchas de ellas abandonaron el convento o el monasterio para casarse con sacerdotes que habían dejado también el sacerdocio. O sea, evidencia documental hay muchísima. Romano Amerio dice algo bastante interesante, que así como algo bueno germina y produce vida, también un cadáver produce vida. ¿En qué sentido? Un cadáver comienza a llenarse de bacterias, de microorganismos, llegan las aves carroñeras, los animales carroñeros, y se empiezan a comer ese cadáver. O sea, algo muerto, algo putrefacto, alimenta a otros, pero no significa que sea bueno. Y muchos quizás se escandalicen cuando escuchen esto, pero el Concilio Vaticano II no ha dado buenos frutos. La misa nueva no ha dado buenos frutos. La misa de tiempo, sin embargo, es santo sacrificio y exige de nuestra parte toda nuestra devoción, estar en estado de gracia, querer recibir los frutos, porque también Santo Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica, todos asisten al santo sacrificio de la misa, pero no a todos les aprovecha por igual ni de la misma manera el santo sacrificio, sino que ahí también depende de la disposición personal de cada quien para recibir aquello que nuestro Señor Jesucristo ofrece al Padre en la persona del sacerdote. Entonces, en el Novus Ordo, todo mundo está arriba del presbiterio, ya no se diga del altar. Hay mujeres lectoras, niñas monaguillas, coros que ya no tocan canto gregoriano, ya no interpretan música sacra, sino que hacen unos performances donde mucha gente está aplaudiendo, etcétera. Y esas son las ambigüedades del Novus Ordo de la misa. Entonces, respondiendo, y fue una respuesta bastante larga
a tu pregunta, Daniel, ¿por qué en la Santa Misa existe el decoro en hombres y mujeres? Ujú. Y en la misa no sordo, mientras hay gente que puede ir decorosamente vestida, a otros no les importa ponerse el jersey, la playera de su equipo de básquetbol o de fútbol favorito, porque les han hecho creer que no es un sacrificio, sino que es un banquete. Y Pues, mucha gente, cuando sale de la misa del Novus Ordo, socarronamente y campechanamente dice, yo ya cumplí. No, señor, no, señora, porque no tenemos con qué pagarle a Dios. sí. El que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo a través del sacerdote, y usted asistió, y si participó atentamente, y si está en estado de gracia y comulgó sacramentalmente y quiere recibir los frutos, efectos y beneficios del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo va a hacer. Entonces usted no va a tener tiempo en la Santa Misa Tridentina, la misa de siempre, usted no va a tener tiempo, ni ganas, ni interés de estar distrayéndose, porque no hay distractores de ningún tipo. Yo tengo una disciplina personal. Antes de entrar a la iglesia, yo apago mi teléfono. Ni siquiera lo pongo en silencio, ni siquiera lo pongo en modo de vibración. Lo apago completamente porque no lo necesito allá adentro. Porque me puede distraer a mí y puede distraer a los demás. Puede distraer al sacerdote. Claro que en la misa tridentina no todo mundo somos santos, ni somos perfectos, ni nada. De repente, pues a alguien se le escapa que no apaga el teléfono y en plena consagración puede sonar el teléfono celular. Eso es una falta de respeto a Dios, es una falta de respeto al lugar santo, es una falta de respeto al sacerdote. En la Santa Misa tradicional, cuando el sacerdote en la procesión de entrada pasa, le hacemos una reverencia, dándole gracias a Dios, ese hombre consagrado, ese hombre santo, que es el único que nos puede traer a nuestro Señor Jesucristo y es el único que puede suplicar el perdón de nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo, quien a su vez lo hace al Padre. Cuando el sacerdote sale en procesión, también le hacemos una reverencia, agradeciéndole a Dios que ese hombre santo celebre los santos misterios. Y derivado de esto vienen otras cosas también, como por decirlo así, gente que no es sacerdote está dando la comunión, gente que está tomando la comunión en la mano, gente que públicamente es abortista y se le está dando la comunión, como lo hemos visto hace 2 días nada más o un día. Es totalmente, no sé, triste. Es triste y es más triste que estemos tan desinformados que no tengamos ni idea ni de la historia ni de cómo es que venimos a llegar a este punto, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención y me llena de esperanza es que los jóvenes están volviendo a la tradición. O sea, como que están ya, no sé si decepcionados, no sé si no encuentran a Dios en el Novus Ordo, no sé qué pasa, pero están con ese interés en regresar a la tradición y ahora vemos muchas jovencitas nuevamente usando velos, con mucho orgullo, vistiendo con modestia, algo que yo te puedo decir desde mi infancia, mi juventud, nunca vi en la misa. O sea, la misa era como dices, voy a cumplir, es una hora, me pongo lo que sea, y ya, ¿no? Salimos y ya. No, ni siquiera a la hora, se salen a nomás Ni terminar la siquiera, comunión, no se esperan a que termine ni la siquiera hora. a la bendición. Sí. Y algo que le quiero recomendar a la gente que nos está viendo y que va a ver después la grabación de este video, es que si nunca han ido a una misa tridentina o no conocen a nadie que acuda a la misa tridentina, si no tienen idea de lo que estamos hablando, les voy a recomendar un video precioso, hermosísimo, que se llama Mass of the Ages, como la misa de las eras, de las épocas, que muestra toda la belleza y la solemnidad de la misa tridentina. Y van entrevistando sacerdotes y van pasando imágenes de la misa y entrevistan a una familia también muy bonita que acude a la misa tridentina. Es una cosa, bueno, tú ves eso y ya no vuelves a ser el mismo. Ya vas a una misa de Novus Ordo y ya te hace un shock completamente, ¿no? De lo que era, ¿no? La solemnidad de la misa tridentina y lo que estamos viendo ahora por todos lados. Y por eso también, no sé si se deba a eso, aquí en Estados Unidos, los católicos somos minoría. La gran mayoría de católicos que hay aquí no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. O sea, tenemos una crisis tremenda, como te decía, Jara, tenemos una crisis de sacerdotes. La arquidiócesis no sabe qué va a hacer. O sea, los sacerdotes que están ya retirándose y los que han fallecido, o sea, nos están dejando ya prácticamente sin pastores, ya no tenemos sacerdotes. Y
Otra cosa te iba a preguntar, pero ya se me fue la idea. Cuéntanos de tu curso, ¿cuándo empieza? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo los vamos a conectar? ¿Cómo es tu curso? Cuéntanos todo. Muchísimas gracias. Este curso se llama, ¿cómo se llama? La Santa Misa Tradicional. Ujú. ¿Ok? Y tiene por subtítulo del Antiguo Testamento al sacrificio del Calvario y los ataques que la misa de siempre sufre al día de hoy. He abierto 3 fechas que se puede inscribir quien quiera, a la que más le acomode. Los cursos son a las 7:30 de la tarde, dependiendo de la región. Es muy importante. Son 5 sesiones de lunes a viernes. Comienzo el próximo lunes 4 de julio. En Estados Unidos, muchos católicos lo agarran de pachanga, lo que sea. Pero bueno, quien se interese, pues lo va a tomar simplemente. Son 5 sesiones de 3 horas de duración cada uno. Los temas son largos, pero así son las clases, así son los cursos. No podemos pretender aprender algo en 15 minutos. Podemos tener ciertas bases, ciertas nociones, y eso nos va a llevar irremediablemente a estar nutriéndonos y a estar formándonos constantemente. Bueno, son 5 sesiones de lunes a viernes, de 3 horas de duración cada sesión. El costo es de $60 por persona. Ahora, suponiendo que ustedes, Daniel y María, quieran inscribirse, no van a pagar $120. Van a pagar $60 y ustedes que son matrimonio aprovechan el curso. Claro. También he tenido gente bastante consciente de eso, que dicen, bueno, nos vamos a inscribir 10, pero somos de diferentes familias y lo vamos a ver en una sola casa. Bendito sea Dios. Pero cada persona pues pagó sus $60. Pero si en una casa viven 2 personas o 3 personas, por el mismo costo se pueden beneficiar ellos. Claro, si hay alguna persona que generosamente quiera donar algo más, pues bienvenido, ¿no? Los horarios y las fechas. Para los del centro de Estados Unidos, que tienen el mismo horario que la Ciudad de México, será del 4, o sea, próximo lunes, al viernes 8 de julio, la próxima semana, a las 7:30 de la tarde. Para los que viven en la costa oeste, California, Oregon, Washington, sí, ¿verdad? Washington es donde está Seattle. Washington State, ya. Ya, ok. Será del 11 al 15 de julio, igual a las 7:30 de la tarde. Luego me voy a tomar 2 semanas de descanso porque es extenuante mentalmente, es un esfuerzo enorme. Reiniciaré con horario para los de la costa este, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, etcétera. Indianápolis, del 1 al 5 de agosto, igual a las 7:30 de la tarde. Ok. ¿Cómo inscribirse? Pues a través de mi red social de Facebook, que es Gerardo García Juárez, que allí está publicado un flyer que les voy a pasar a ustedes, Daniel y María, para que quien se interese lo tenga. Ahora, algo bien interesante también, ¿cuál es la temática? Porque, bueno, sí ha habido gente que, pues, me han dicho, 1 o 2 personas llegaron a decirme que se sintieron decepcionadas del curso por lo que yo decía, por lo fuerte que abordaba de algunas cosas. La temática. Bueno, comenzaremos con la historia. La historia de la Santa Misa. Anuncios y figuras de la Santa Misa en el Antiguo Testamento. Desde el pecado de Adán y Eva, los sacrificios de Abel, de Abraham, del sumo sacerdote Melquisedec, que todas son figuras de nuestro Señor Jesucristo, todas son figuras de la redención, de la promesa. Luego, en ese primer tema, hablaré del santo sacrificio de la misa, del Calvario,
al altar. El Calvario, pues entiéndase la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y luego abordaré lo que pontífices, desde el mismo San Pedro, San León Magno, San Vigilio, San Gregorio Magno y hasta San Pío V, hicieron para ordenar y preservar la Santa Misa Católica. Ese es el primer tema, nada más. El segundo tema, partes y significados de la Santa Misa. Les explicaré lo que significan las oraciones, los gestos, las ceremonias y las posturas que hace y que realiza el sacerdote. En pocas palabras, pues será una guía un poco más detallada y más profunda de cómo usar y seguir su misal de la misa católica. Uh-huh. Y lo que significan, y también pues cuál es nuestra participación en ella, porque no somos sujetos pasivos, somos sujetos activos que no tenemos la función del sacerdote. Sin embargo, nosotros al seguir el desarrollo de la misa nos vamos dando cuenta de lo que allí ocurre, y vuelvo otra vez a lo que comenté antes de lo que decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. El pueblo no tiene que entender todo lo que dice el sacerdote, pero a través de lo que hace el sacerdote, el pueblo entiende y participa de los sagrados misterios. El tercer tema, comparación entre la misa católica y el Novus Ordo. Hablando del misal de San Pío V, comparándolo contra la destrucción litúrgica y doctrinal del misal de Pablo VI, que instituyó el Novus Ordo. Hablaré también un poco, si el tiempo lo permite, del movimiento litúrgico y su desviación. El movimiento litúrgico fue iniciado en el siglo XIX, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, por un gran liturgista francés, Don Prosper Guéranger. Don Prosper Guéranger inició el movimiento litúrgico no para cambiarle ni añadirle nada a la liturgia, a la doctrina ni a la misa, sino para limpiar de excesos muchas partes de la liturgia. Fue apoyado, por ejemplo, por pontífices como León XIII y como San Pío X también. Lamentablemente, a la muerte de Prosper Guéranger viene la desviación del movimiento litúrgico, y es donde formalmente se introduce el modernismo, que ya existía en la Iglesia Católica, pero el movimiento litúrgico fue la oportunidad perfecta para que los modernistas y la masonería eclesiástica hicieran el Concilio Vaticano II y establecieran el Novus Ordo, relegando a la misa de siempre a un segundo término. Y eso, pues, en pocas palabras, nos habla de la tradición católica. En el cuarto tema, ahí en este tercer tema les haré el comparativo entre el misal de San Pío V y el misal de Pablo VI, que fue una destrucción, fue una demolición tremenda lo que hizo Pablo VI. Luego, en el tema número 4, que corresponde al día jueves, los ataques a la misa católica. Desde Martín Lutero, el sínodo de Pistoia, que introduce el modernismo, y también, pues, hablando que la Constitución Missale Romanum de Pablo VI, pues, es un ataque a la misa católica. Quinto tema, y este es el más controversial: razones o duda razonable, motivos de duda razonable para dejar de asistir al Novus Ordo y asistir única y definitivamente a la Santa Misa Católica, Misa Tridentina. Estos son los temas. Muy bien, Jera. Pues se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, si nos puedes contestar estas preguntas que nos hicieron durante la transmisión. ¿Cómo se llama tu misal? ¿Qué pasa cuando no hay misa tridentina en la región donde estamos? ¿Cómo hacemos para vivir esta experiencia hermosísima? Y alguien que se quiere inscribir pero que no tiene Facebook, ¿cómo te contacta? ¿Y cómo va a ser la transmisión? ¿Va a ser por Zoom? ¿Cómo va a ser la cuestión? Muy importante. La transmisión va a ser por Zoom. Las sesiones serán en vivo, obviamente, pero también las sesiones quedarán grabadas ya a disposición de aquellos que se inscribieron para que después lo revisen
ya con más calma, que quieran repasar algún punto, volver a ver algo que quizás no se entendió, etcétera. Bueno, el misal que yo estoy utilizando, bueno, aquí lo ven al revés, es el misal diario y vesperal, perdón, de don Gaspar Lefebvre. Ujú. El misal que yo uso es del año 1943. Ujú. Pues ustedes pueden utilizar el misal de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que es el misal católico romano de 1962. Ok. Misal diario. Lo pueden utilizar. Pueden utilizar cualquier edición del misal que ustedes tengan. Todos contienen el ordinario de la misa. Hay variaciones entre algunos que, por ejemplo, son más extensos en las fiestas del año litúrgico y en la sección de oraciones y devociones. Pero en esencia, todos los misales que traigan el ordinario de la misa basta y sobra. Así es que, bueno. Y les quiero decir, acá en Estados Unidos, cuando vas a estas parroquias, ahí tienen misales. O sea, antes de entrar tienen el misal, hasta tienen velo, ¿no? Porque mucha gente, pues, apenas está empezando a acudir a estas parroquias y ¿no? La mayoría de las mujeres falda larga, vestido largo y velo. Correcto. ¿Cómo te contactan cuando no tienen Facebook, Jera? Bueno, voy a dar un número de teléfono para que en WhatsApp, que casi todo mundo lo usa, y también en el flyer viene ese número de teléfono. La clave de México es 52, el área de la ciudad es 614 y el número al que ustedes pueden comunicarse para inscribirse es 122-9647. Repito, área de clave de México 52, área de la ciudad de Chihuahua, donde yo vivo, 614, y el número de WhatsApp al que pueden solicitar informes e inscribirse 122-9647. Jera, Ahora, el que nos hacían... Ajá. Déjame responder a la otra pregunta. Sí. ¿Qué hacer cuando no hay misa tradicional en sus lugares? Bueno, pues investigar. En las parroquias Novus Ordo tenemos, o está la facilidad, quiero decir, porque yo ya no voy a misa Novus Ordo desde hace bastante tiempo, de que muchas iglesias están a la vuelta de la esquina. Aunque el sacerdote sea muy devoto y etcétera, sigue siendo una misa Novus Ordo y el sacerdote está obligado, porque así lo marca Pablo VI, de que se tiene que seguir el misal del Novus Ordo. Bueno, ¿qué hacer? Investiguen y si encuentran una capilla tradicional, y aquí no me voy a detener con prejuicios de ningún tipo, porque hay gente que dice, ay, es que hay una iglesia, pero es sede vacante. Si es la única opción que usted tiene, siempre y cuando tengan línea de sucesión apostólica, esos obispos de ahí, vaya. Estamos hablando de la salvación del alma. Y aquí no me venga nadie con prejuicios de ningún tipo. Si usted donde vive, lo único que tiene es la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que está sometida a la Comisión Ecclesia Dei, vaya ahí. Si usted donde vive tiene la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, o como despectivamente nos llaman lefebristas, vaya ahí, no tenga prejuicios. Vaya. ¿Qué hacer cuando no le queda una capilla cerca? Si usted tiene que viajar 3 u 8 horas, hágalo, aunque sea una vez al mes. Claro. Si usted no tiene ninguna capilla por ningún lado, una capilla tradicional, entonces haga la santificación del domingo. Y esto lo puede, si usted tiene algún misal, haga la oración de entrada, lea la epístola, lea el evangelio, lea el gradual, lea el tracto, medítelo, haga la comunión espiritual
santifique el domingo, reza el Santo Rosario. Pero, aunque la Santa Misa tradicional ha sido perseguida y ha sido reducida en la mayor parte del mundo, Dios en su infinita misericordia y providencia siempre provee de un lugar donde usted puede asistir a la Santa Misa. Si tiene que manejar 30 minutos o viajar en autobús, hágalo. Si tiene que manejar más de 3 horas, hágalo. Realmente vale la pena. Lo que está en juego, queridos hermanos, es la salvación del alma propia y del alma de los demás. Eso es lo que está en juego. Así, y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero quería comentarles rápidamente que cuando nosotros empezamos con esta inquietud de asistir a la misa tridentina, bueno, la verdad, te puedo decir, por mi tibieza, por mi miedo, por los nervios, porque los niños no se van a portar bien, lo pospuse y lo pospuse y lo pospuse, y yo sentía en mi corazón que Dios me estaba llamando a acudir a una misa tridentina. Y Dios me fue poniendo familias y comunidades que asistían a la misa tridentina. Y que yo veía la santidad de estas familias, la devoción con la que acudían a misa, la forma de vestir de estas familias. Era una cosa, haz de cuenta que, no sé, no eran de este mundo. Y decía, yo quiero vivir esto con mi familia. Entonces, venía desde el Vaticano, dije, esto me pasó por posponerlo tanto tiempo. Ahora me va a costar más trabajo encontrar una misa tridentina. Y bueno, la encontramos, fue 1 hora y media la que recorrimos para llegar a esta misa. Fui con los niños, se portaron maravillosamente bien, fue una cosa hermosa. Los mismos niños me dijeron, qué hermosa misa. Y esos son niños chiquitos, ¿eh? Bueno, como dice Jara, Dios te va poniendo las cosas, ¿no? Después, por casualidad, no sé si decirle casualidad, pero bueno, así de forma sobrenatural quizás, encontré esta capilla aquí en la ciudad de Indianápolis, muy cerca de mi casa, Fraternidad San Pío X, la misa más hermosa, la capilla más hermosa que haya visto jamás. Yo iba con David, nuestro niño especial, a estas misas entre semana. Y yo no sabía si David ponía atención, yo no sabía si David se daba cuenta que estábamos yendo a una misa a la que normalmente no íbamos, ¿no? Como nuestra misa de domingo. Yo no sabía cuál era su idea de ir a esta misa. Pero él, bueno, aparte de que siempre se viste de corbata y traje, porque así es David, ¿no? Pero alguna vez me llegó a decir, mami, mi iglesia favorita es San Joseph, porque es una iglesia hermosa. No he visto esta hermosura en otro lado. Algo así me dijo, un niño especial de 8 años. Entonces, ya así todo esto lo estoy tomando no sé, como que Dios me está hablando de forma muy, muy clara. Y gracias a Jera que nos ha estado aclarando dudas y gracias a Jera que siempre tiene toda esta información, siempre tiene la disponibilidad de contestarnos y ayudarnos. Yo quisiera que Jera tuviera, miles de, no sé, de secretarias, no sé, para contestar todas las dudas a cada una de las personas que nos están siguiendo, que nos están preguntando. Pero lo que sí tiene es este curso maravilloso, donde van a aprender muchísimo, donde va a aclarar dudas, donde no les va a quedar duda alguna de que tenemos que hacer el esfuerzo de ir a la misa tridentina. Y ahora sí ya nos despedimos porque aparte también tenemos que recoger niños a la clase de ahorita. Jera, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este conocimiento que compartes, Dios te bendiga y qué bueno que estamos en el barco de los perseguidos. Quiere decir que estamos haciendo algo bueno. Algo hemos de estar haciendo bien y bueno, ya como comentario final para dejar que se vayan con sus niños. Yo llegué porque los párrocos que tuve en el Novus Ordo me invitaron a dar la comunión en la mano, incluso alguno de ellos, que espero que en paz descanse, me llegó a subir al altar y hacer la elevación solemne en la consagración. Y así lo hacía con mucho. Yo llegué a tocar la custodia y alzarla, la custodia con el Santísimo Sacramento. De todo eso, yo me arrepentí, hice una confesión sacramental ante un sacerdote tradicional. Le dije, padre, yo no sabía, pero me arrepiento. Y todo esto de hablar de la tradición católica, ya lo he dicho en otros espacios, en radio, por ejemplo. Lo estoy haciendo como un acto de reparación por todas las ofensas que yo le hice a Dios. Espero que el Señor en su infinita misericordia me ayude a que precisamente esta reparación tenga fruto no solamente en mí, sino todos los que me escuchan
y todos los que me ven. Los que me persiguen, los que se burlan de mí, no me lo tomo personal. Rezo por ustedes, rezo por cada uno de esas personas. Lo hago. ¿Por qué? Porque yo estaba peor que ellos. Y así es esto. Y pues nada, pues agradecerles la oportunidad, el espacio, la amistad, que siempre es un deleite platicar con ustedes, ya sea en alguna transmisión o cuando hablamos por teléfono o que cuando he tenido la oportunidad de visitarlos allá en Indianápolis. Siempre es un deleite y muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias, Jera. igual. Te mandamos un abrazo fuerte. Nos vemos. Ok, hasta luego.